Queridos hermanos gnósticos de todo el mundo, es necesario ahondar, es necesario profundizar en las muy grandes enseñanzas que nos legó el venerable maestro Samael Aun Weor. Ciertamente sentimos que no se ha penetrado profundamente, que no se ha comprendido ese trascendental mensaje que el venerable maestro Samael nos dejara. El venerable maestro Samael Aun Weor nos dejó un mensaje de amor. Ese mensaje trascendente para las vidas de todo ser humano, que nos explica con toda claridad meridiana el significado de la existencia y que nos habla de la divinidad. Todo el mensaje del venerable maestro Samael Aun Weor gira alrededor de lo divinal. No es un mensaje puramente intelectual, no es un mensaje para enriquecer simplemente el intelecto, porque eso lo dan las universidades y las escuelas. Y el venerable maestro Samael decía que las universidades y las escuelas son fábrica de bribones, porque solamente cultivan el intelecto y se olvidan del espíritu y producen ciertamente bribones egoístas y que creen que se la saben de todas. El venerable maestro Samael, su mensaje es fundamentalmente para el espíritu, es fundamentalmente para lo más grandioso que traemos dentro, es fundamentalmente para no olvidarnos de esos valores eternos, que son los valores del espíritu. Su mensaje, trascendente por todos los aspectos que quiera vérsele, siempre borda alrededor de la divinidad y nos obliga a transitar por el camino de la santidad, queridos hermanos. El mensaje gnóstico no es para cultivarnos simplemente el intelecto, no es para contemplar a nuestro hermano el hombre por encima del hombro. El mensaje gnóstico que nos da el venerable maestro está impregnado de un potente espíritu de servicio a la humanidad. Por eso los tres factores de la revolución de la conciencia son: primero, morir en nuestros defectos psicológicos; segundo, debe nacer en nuestro corazón el Cristo. Debemos encarnar a la divinidad, o sea, debemos caminar por el camino de la perfección. Y por último, el sacrificio por la humanidad. Y no nos olvidemos de ese tercer factor de la revolución de la conciencia. Por un factor de la revolución de la conciencia que se nos olvide, es como si no hubiésemos hecho nada. Es fundamental recordar que toda la preparación, todo el conocimiento, toda la sabiduría es para servir a nuestro hermano el hombre. De manera que la gnosis desborda un espíritu de entrega, un espíritu de servicio, de servir a la humanidad. Ese es
la obligación de todos nosotros, los misioneros. La entrega a la humanidad, la santidad, la perfección, la religiosidad. Si levantamos nuestra vista y contemplamos la creación, nos damos cuenta de que todo está impregnado de la luz del Señor. Todo está impregnado de la divinidad. Todo cuanto existe. Este mundo es un paraíso. Para quien haya hecho nacer el paraíso en su corazón. Este mundo, siendo un paraíso, ha sido contaminado y ha sido pervertido por la perversidad del intelecto y por la perversidad y por los vicios de los seres humanos. Debemos corregir el rumbo. Debemos morir en nosotros mismos, en nuestros defectos psicológicos. Pero debemos, ante todo, adorar a Dios, adorar a la divinidad, transitar por el camino de la santidad, que es lo único que nos queda, la santidad. Ciertamente, la santidad es lo mejor que puede sucedernos. Ciertamente la santidad es lo que debemos practicar. El venerable Maestro Samael nos dice que en el absoluto no hay santos, que los santos son pues de este mundo. Pero ¿qué hay en el absoluto? En el absoluto lo que hay es perfección. Perfección. De manera que no hay santos, pero hay perfección. Y eso quiere decir, pues, perfección en la santidad. Así, mis queridos hermanos, mi anhelo personal es que todos comprendamos profundamente este trascendente mensaje del venerable Maestro Samael Aún Weor. Es que nos demos cuenta de toda su profundidad, de toda su importancia, de toda su santidad, el camino de la santidad, el camino de la perfección, buscar la perfección, esforzarnos, amados hermanos, esforzarnos por buscar la perfección de la santidad, la perfección en la santidad. Amados hermanos, con todo nuestro corazón desbordante de amor por todos ustedes y desbordante de alegría por el gran mensaje que nos legó el venerable Maestro Samael Aún Weor, anhela que comprendamos todos profundamente lo que es la gnosis, y que la gnosis es un mensaje de amor y de sacrificio por los demás, de amor y de entrega, de amor y de servicio a nuestros semejantes, henchir nuestros corazones de caridad, henchir nuestros corazones de altruismo, luchar contra el espantoso egoísmo que hoy por hoy impera. Debemos matar el egoísmo, el peor de los yoes, el egoísmo, el partidario del yo, el partidario del ego que hay en cada uno de nosotros. Debemos matar el egoísmo, amados hermanos. Debemos matar el egoísmo. Y por tercera vez lo digo, debemos matar el egoísmo. Porque la gnosis es altruista, llena de amor por el semejante, llena de caridad, llena de comprensión, llena de sabiduría. Para eso es para lo que sirve la sabiduría, no para blasonar de sabios, sino para servir a nuestros semejantes, para amar a todo ser y toda cosa,
para amar a toda criatura, para convertirnos en una luz radiante, como decían nuestros antepasados toltecas, ser una tea que alumbre, pero que no ahume. De manera que convertirnos en luz, irradiar amor a todo ser y toda cosa, a todo cuanto existe, a todo el universo. Porque eso es la gnosis, la sabiduría eterna. Esa sabiduría que nace con la humanidad misma. Porque esa sabiduría es de Dios. Estamos pues contentos y felices de la oportunidad que nos brindan estos amados hermanos para servir a todos ustedes. Muchas gracias. Hermanos gnósticos, nos encontramos en la Ciudad de México, Distrito Federal, en la casa del señor Víctor Manuel Chávez Caballero, presidente mundial de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias. El objetivo es hacerle una entrevista a don Víctor y queremos agradecerle su hospitalidad y la oportunidad que nos da de hacer esta entrevista. Don Víctor, ¿dónde y cuándo nace usted? Querido hermano, nací en esta Ciudad de México, en la calle de Héroes, por Peralvillo, cerca de Santa María la Redonda, el 17 de noviembre de 1921 a las 4 de la tarde, un día jueves. ¿Y de qué forma, don Víctor, nace su amor, su entrañable amor e interés por la gran religión sabiduría de nuestros antepasados de Anáhuac? ¿Desde cuándo y de qué forma? Querido hermano, el amor por nuestros antepasados lo traigo desde niño, desde pequeño. Sufría espantosamente porque no entendía absolutamente nada. Contemplaba los códices, contemplaba las zonas arqueológicas y no sabía lo que significaban. Pero encontré al venerable maestro Samael Aumeor y con su sabiduría él me abrió las puertas del conocimiento. Él me decía, la gnosis nos explica todos los textos y todos los símbolos sagrados y he podido comprobarlo. Gracias a su conocimiento, gracias a su sabiduría, he podido penetrar profundamente en la teogonía de nuestros antepasados. ¿Podríamos decir, don Víctor, que tenemos una antropología gnóstica? Así es, querido hermano. La gnosis es una antropología trascendente, universal. No, lógicamente, nos da a conocer el espíritu de todos los pueblos y de todas las culturas. Gracias, pues, repito, a la gnosis, podemos penetrar hondamente en los mensajes y teogonías de todo el planeta. Ciertamente, la gnosis es una antropología trascendente. Don Víctor, usted ha escrito y nos ha entregado a todos el libro titulado Cultura Gnóstica Tolteca. ¿Cómo le nace la idea? ¿Y cómo es que llega hasta ahora, hasta nuestros días? ¿Cómo surge la idea y toda la estructura de este libro? Querido hermano, al penetrar en el hondo conocimiento de la cultura de nuestros antepasados y comprobando que es tántrica, que es gnóstica, naturalmente nació en nuestro corazón darla a conocer. Y por eso hemos sacado ese libro que consideramos que es la base, que es el cimiento
el estudio del cual puede dar a nuestros hermanos motivo para avanzar más en la investigación de todos los aspectos de la cultura de nuestros antepasados. Pero en ese libro tratamos lo fundamental. El venerable maestro Samael decía que la ciudad sagrada, centro ceremonial de Teotihuacán, es el centro magnético de la era de Acuario. Es obvio que es una ciudad sagrada que a todos nos impacta y quisiéramos que usted nos diera un poco una explicación sobre Teotihuacán. Con el mayor gusto. Lo que nos dijo el venerable maestro Samael Aún-Weor es que en la cúspide de la pirámide del Sol está situado el centro magnético de la actual era de Acuario. Por lo demás, Teotihuacán es una maravillosa zona iniciática, que es el centro de todas las zonas importantes de México. Es una representación del Teotihuacán cósmico, aquel donde, dice la tradición, se reúnen los dioses para crear y volver a crear. Y así, cuando le preguntamos al venerable maestro Samael qué era Teotihuacán, nos contestó: es el sagrado, abstracto, absoluto, solar. Existen actualmente, don Víctor, en el mundo físico, caballeros tigres o caballeros águilas. Es indudable que sí, mi querido hermano. Eso es indudable. Solo que lo conservan muy reservado, no se dan a conocer. ¿Tiene usted contacto con algunos de ellos, don Víctor? Así es, mi querido hermano. Así es. Conocemos, recientemente conocimos a 2 caballeros águilas. Bueno, me voy a permitir narrarlo. En una ocasión nos vimos en la esquina de Corregidora y Venustiano Carranza, ahí donde estaba el corazón de la antigua Merced. Ahí estábamos. En eso oímos un aleteo. Y en esos momentos se posaba una enorme águila junto a nosotros. Apenas se posó y se empezó a transformar todo su plumaje en la vestidura humilde de un albañilito. Podamos decir así, llevaba un pantalón de peto y muy humilde. Sí, él se sentó allí junto a nosotros y empezamos a conversar. Inmediatamente después oímos otro aleteo y otra enorme águila se presentó de igual manera. Y también empezó a modificar todo su plumaje en una vestimenta humilde, humildad, de mucha humildad. Repito, como si fuese un albañilito también. Ambos son unos maestros, grandes maestros, caballeros águilas. Al último de ellos lo estaba esperando una humilde señora de rebozo con su canasta y le echó el brazo encima y empezaron a caminar. Pero este caballero se presentó con muchos distintivos, todo eso simbolizando su gran jerarquía como maestro. Sus nombres de ellos son Svinusel y Stutvanipol. Extraordinario, don Víctor. ¿Volverá Quetzalcóatl, don Víctor?
Ciertamente, todos los grandes avatares dicen que volverán, pero nosotros creemos que siempre vuelven, pero hay que buscarlos dentro de nuestro corazón. Ahí es donde vamos a encontrarlos, porque el ego quisiera tocarlos y palparlos, pero ciertamente había que preguntar si somos merecedores. Sin embargo, donde efectivamente, donde seguramente vamos a encontrarnos es en nuestro corazón. Si comparamos los grados esotéricos iniciáticos que a través de la enseñanza gnóstica hemos podido entender, ¿cuáles serían los grados iniciáticos que posee un caballero tigre y un caballero águila? El venerable maestro Samael nos ilustró perfectamente al respecto y nos dice: caballero tigre o jaguar es aquel que está en el trabajo, es aquel que está en la lucha, que tiene que convertirse en un jaguar, en un tigre contra sí mismo. En cambio, el caballero águila es el que ha llegado a la autorrealización íntima del ser. En ese caso, don Víctor, ¿cuál sería la principal cualidad que debe cumplir un caballero jaguar? Obviamente, llenarse de amor hacia todo ser y toda cosa, hacia la humanidad, y convertirse en un terrible tigre contra sí mismo. ¿Y el caballero águila? El caballero águila lleva en sí mismo ya el símbolo del espíritu, de la espiritualidad. El águila entre nuestros antepasados, fíjense ustedes qué maravilla, simbolizaba el sol. De manera que el caballero águila es aquel que ya lleva al sol en su corazón. Actualmente nosotros, a través de la institución, de nuestra respetable institución AGEACAC, recibimos la información esotérica, el conocimiento sagrado, en pupitres, en aulas, ya establecidas como tal, abiertas al público en general. ¿Cómo la recibían nuestros antepasados? ¿Cuál sería la diferencia? Desde la remota antigüedad ha sido muy difícil encontrar una auténtica escuela de misterios. Definitivamente no se hacían publicidad. Era muy difícil encontrar una escuela auténtica de misterios. Y luego, aquel que la encontraba y se presentaba y tocaba y llamaba a la puerta, le daban con ella en las narices y lo dejaban afuera. Y tenía que demostrar su persistencia, su sinceridad y soportar las humillaciones, hasta que por fin, con el tiempo, le abrían la puerta. Y lo primero que le entregaban era una escoba para barrer el templo, como señal de humildad ciertamente, pero como la más trascendente enseñanza que pudieran haberle dado, porque eso simbolizaba que primero hay que barrer el templo íntimo de cada uno, hay que limpiarlo, hay que barrerlo muy bien, para poder un día encarnar a la divinidad, o sea, al propio Cristo interior profundo. ¿Nuestros antepasados eran más exigentes? Definitivamente sí, la enseñanza era terriblemente exigente, al punto de que al que fornicaba le cortaban la cabeza. Ciertamente, queridos hermanos,
Hay que darnos cuenta de que la gnosis no es un juego. Ciertamente nos vamos jugando la cabeza, ciertamente vamos jugándonos la vida en la gnosis. El precio de la sabiduría es la muerte. Y debemos morir real, completamente en sí mismos, en todos nuestros defectos psicológicos, porque nada imperfecto entrará en el reino. Nos hablaba usted, don Víctor, de un descubrimiento reciente que se hizo en la pirámide de la Luna. Sí, efectivamente, querido hermano. Se encontraron allí 4 cráneos, que es la comprobación de lo que antes hemos dicho, la decapitación del fornicario. Hay que entender lo que la generalidad ha llamado sacrificios humanos. Realmente eso no existía. Se le cortaba la cabeza al fornicario. Eso es otra cosa. Don Víctor, existen misterios toltecas que aún no estemos preparados para recibirlos. Querido hermano, todos los misterios nos han sido develados por el venerable maestro Samael Aún Weor. La sabiduría gnóstica es universal y perenne, es decir, ha estado en todas las latitudes, y ha sido para nosotros maravilla encontrarla, hacer el hallazgo maravilloso de encontrarla entre nuestros antepasados toltecas, pero no es otra sino el tantrismo blanco, la sabiduría gnóstica que nos enseñó el venerable maestro Samael Aún Weor. Precisamente, don Víctor, la última conferencia en el mundo físico que nos diera el venerable maestro Samael fue aquella conferencia titulada Quetzalcóatl. ¿Por qué cree usted que el maestro culminó su obra con esa conferencia específica sobre nuestro Señor el Cristo? Lo has dicho muy acertadamente, mi querido hermano. Con esa conferencia, Quetzalcóatl, el venerable maestro culminó su obra en este mundo. Esto debe ser muy significativo para todos nosotros. Obviamente, él hablaba del Cristo mexicano, Quetzalcóatl, ¿sí? Pero es curioso darnos cuenta de que ya a esas alturas todos somos una sola cosa. El venerable maestro Samael nos dice que en los mundos de las causas naturales quiso él ver al Cristo, quiso él ver qué apariencia tenía el Cristo en esas alturas. Y lo sorprendente fue que él se vio como un Cristo, él se vio como el Cristo mismo. De esta manera nos explica, nos damos cuenta que todos somos uno, y que lo esencial es encarnar dentro de nosotros a nuestro real ser, que es la propia divinidad, que es el Cristo íntimo. Vean ustedes cómo el camino del gnóstico es la santidad pura, es la castidad, es el amor, y eso debemos comprenderlo, y no andar blasonando egoístamente por ahí de muchos conocimientos. Si lo que necesitamos no son líderes, necesitamos misioneros, eso es lo que necesitamos. Misioneros que estén dispuestos a entregar su vida en servicio de los demás. Eso es la gnosis. Una de las deidades más enigmáticas y que nos gustaría que nos platicase sobre ella, don Víctor, es Centeotl. ¿Puede hablarnos? Con el mayor gusto. Ya sabemos que uno se dice se en náhuatl.
y Sem o Sen en náhuatl es un todo. Sen Teot, el todo Dios. Es decir, en todas partes, como se dice por allí, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ese es el Teot, el que está en todas partes, el que está dentro de nosotros y no lo sabemos, no nos damos cuenta. Eso es Senteotl. Es decir, que el pensamiento mexicano, el pensamiento de nuestros antepasados, siempre tenía implícito un sentido muy profundo de las cosas, don Víctor. Eso es indudable, mi querido amigo. Eso es algo que no pudo entender el invasor. Jamás lo entendió. Esa entrega, ese servicio a los demás, precisamente la negación de sí mismo o la pérdida de la importancia, como le decían ellos. Todavía a estas alturas de la vida se ve manifiesta en nuestros humildes aborígenes. Todavía se ve manifiesta. Aunque se ha perdido el conocimiento, ellos tienen esa herencia, esa grandiosa herencia atávica, que ojalá les llegue el conocimiento para que sepan, pues, el lugar que ocupan en el universo. El venerable maestro Samael nos entregó en la liturgia gnóstica la ceremonia bendita de la Santa Unción. Queremos preguntarle, don Víctor, ¿nuestros antepasados realizaban también esta ceremonia? ¿Existía alguna variante? Pues eso es maravilloso. Ciertamente sí tenían la Santa Unción. Por ejemplo, en el nacimiento de Huitzilopochtli, entre el 21 y el 23 de diciembre, o sea, la Navidad actual, que no es más que el solsticio de invierno, es cuando el sol, en su aparente viaje hacia el sur, llega a su máximo alejamiento. Pero en ese mismo instante inicia su retorno. Y eso es la Navidad, queridos amigos. Eso es el nacimiento del Cristo Sol. Ese es Huitzilopochtli, el colibrí izquierdo. Porque del lado izquierdo tenemos el corazón. Y así es el nacimiento del Cristo Sol, es Huitzilopochtli. Entonces, construían una representación de Huitzilopochtli y la hacían con tzoali. El tzoali es la alegría, lo que conocemos como alegría. Es el tzoali. Pues hacían una estatua de tzoali. Y terminando el ritual, se comían trozos cada uno de la propia estatua. O sea, decían que estaban comiéndose al Dios, lo estaban encarnando, estaban recibiendo esa energía solar maravillosa que es el nacimiento del Cristo Sol en el horizonte. Y obviamente emana energías maravillosas y es un verdadero goce para el espíritu presenciar una salida del sol el día del equinoccio, el día del solsticio de invierno. Así es. ¿Volverá, don Víctor, a resurgir la gran Mexico Tenochtitlan? La gran Mexico Tenochtitlan existe. Existe en los mundos superiores. La gran Mexico Tenochtitlan debe resurgir, pero debe resurgir en nuestros corazones. Es allí donde la vamos a encontrar.
a la gran México Tenochtitlan, ese maravilloso paraíso de agua y de verdor, donde no faltaba el alimento, donde existía el tequiqui, o sea, el trabajo gratuito. Si alguien se casaba, el pueblo le construía su casa gratuitamente. No solo se la construía, se la amueblaba. Existía pues verdadera armonía, verdadera fraternidad. En algunas comunidades de Oaxaca todavía existe remembranza de ello, don Víctor, de eso que usted menciona, y le llaman el famoso tequio. Tequio, el tequio, Exacto. tequio, sí. Así es, y nos da mucho gusto, efectivamente, que todavía nuestro pueblo conserve muchas tradiciones, Ahora aparentemente perdidas. Quiero narrar a ustedes que en un día de Santa Rosa fuimos a un pueblecillo que está en las faldas del famoso desierto de los leones, que no es desierto ni hay leones, lo que hay es ahí un bosque maravilloso. Pues en las faldas de esa serranía hay un pueblo que se llama Santa Rosa, y esto que les voy a narrar sucede en muchos pueblos y en todos los pueblos de esa región. Resulta que cualquier persona se presenta en ese pueblo como turista, como visitante, inmediatamente lo invitan a pasar a cualquier casa. Y en esa casa va a encontrar una larga mesa llena de gente. Lo invitan a tomar asiento y le van a servir su consomé, su arrocito, su molito, sus frijolitos, ¿sí? Y hasta su vasito de pulque. O sea, ese día el pueblo es el que agasaja a todos los visitantes. Algunos ventajosos por allí ya se lo saben y andan de fiesta en fiesta, de pueblo en pueblo. O sea que todavía es actual. Sí, sí, así es. Nos consta, nosotros hemos comido de ese molito y de ese arrocito. Nosotros hemos comido de eso. Así un día de Santa Rosa, que por aparente casualidad llegamos. Pero eso ha servido para que podamos dar fe del asunto. Ahora que nos encontramos al final del quinto sol, ahora que estamos ya en la Edad Negra, en los tiempos del Apocalipsis, se nos ocurre pensar en las profecías que dejaron nuestros antepasados de Anáhuac respecto a nosotros, los que estamos o nos tocó vivir las épocas finales del quinto sol. Sí. ¿Qué nos puede decir, don Víctor? Efectivamente, querido hermano, que la leyenda de los soles habla de los 4 soles anteriores y de que el quinto sol terminaría por el fuego y terremotos. Y de eso podemos dar fe, en la cantidad de incendios que se han producido y en la cantidad de terremotos que ha habido. Ciertamente, para los que murieron en esos acontecimientos, pues se acabó el mundo, ¿verdad? Así es. De modo que las profecías no han fallado. Bien, pues resulta que desde niño había yo sentido, repito, inquietudes espirituales y curiosidad o interés por averiguar los enigmas que encerraban nuestras zonas arqueológicas y nuestros códices. Todo eso me mantenía
pensando, reflexionando, siempre, al grado de que me convertí en un jovencito solitario. Entonces, yo traía esa preocupación de las cosas trascendentes de la vida. Y como no tenía amistades, pues no sabía yo a quién recurrir realmente. Y me puse a pensar, ¿de qué manera resolvería yo mis problemas? Por lo que había leído e investigado, sabía yo que, según eso, en los libros no se encontraba la palabra de sabiduría, a lo menos lo que buscaba. Así que me quedé reflexionando y llegué a la conclusión de que efectivamente no me quedaban sino los libros para buscar alguna solución. Entonces, había descubierto desde aquel tiempo, siendo un niño, un jovencito, que cuando buscaba yo algo que me interesaba, bastaba con que lo recorriera yo con la vista, lo que tenía al alcance, y allí donde se me detenía la vista, allí estaba lo que yo necesitaba. Un día de esos tantos, llegué a una pequeña librería de libros viejos. Empecé a recorrer con la mirada los estantes y de pronto se me detiene la vista en un libro. Ah, ese es el libro que necesito. Me dirigí a donde estaba el libro, lo cogí, sin más ni más, y lo compré. El libro se llamaba El Rosacruz, novela iniciática. Eso ya me sonaba algo. Escrita por Krumheller. Bien, yo leí, no me gustaba el hecho de que sonara, como decía ahí, novelita, novela iniciática. Bueno, pues me leí la novelita. Me gustó la novela. Hablaba también de los Rosacruces, ¿verdad? Que yo dije, bueno, pues ahora lo que necesito es buscar a los Rosacruces. ¿A dónde los busco? Ese era el gran problema. ¿Por qué les digo esto? Porque estando en una fiestecita de esas que les digo, yo estaba allí contristado y todo, apenado, solo. Entonces llega este joven, se me acerca y me dice, yo sé lo que tú buscas. No le hice caso, ni caso le hice. Me dice, yo sé lo que tú buscas. Tú buscas a Dios. Sopas. Me lo quedé viendo con una ira. Como el más borrico del salón me iba a dar la clave de lo que yo buscaba, y lo peor de las cosas es que le había acertado. Bueno, y entonces me dice, ¿has oído hablar de la sociedad filomática? Para acabar, decía yo, ¿con qué se comerá eso? Pues ¿qué será? Si yo dije dentro de mí, si yo lo que busco es a los Rosacruces. Bueno, no, le digo no. Dice, bueno, ahí te dejo un papel. Le dejé el papel con la dirección y demás. Dice, ahí si quieres vas. Bueno, ya me fui a mi casa, pasaron algunos días y yo con el papelito aquel. La dirección señalada, Donceles 75, 45, ya no me acuerdo. 5º piso. Voy a esa dirección mencionada y subo por las escaleras, no había elevador. Llego al 5º piso. Vi una puerta, Sociedad Filomática. No, yo no entro aquí. Me regresé 5 escalones, pero dije, bueno, ya estoy aquí, voy a ver de qué se trata. Abrí la puertecilla, y cuál sería mi sorpresa de que en un corredor interior ahí, un corredor superior, había un letrero que decía, los Rosacruces. Válgame Dios, pues son los Rosacruces. Entonces
me animé ya muy contento a entrar a una salita. Allí encontré varias personas que también iban ahí a inscribirse y cosa curiosa, todos me parecieron conocidos. Yo me sentí pues a gusto. Me inscribí allí, los Rosacruces. Excuso decirles que eran los Rosacruces de amor y que allí duré 20 años. Jamás me solucionaron mi problema. Jamás. Porque los años con ellos se van a puras promesas. Más adelante, y más adelante, y más adelante. Y así se pasan los años. Así se pasaron 20 años. Entonces yo ya andaba en los 40. Contento pues con mi hallazgo. Voy a ver a un amigo que era oficial mayor de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Fui a verlo y le dije, mira, ando metido en esto y esto es lo que estoy haciendo. Le enseñé el periódico y toda la cosa. Ah, qué bueno, me dice, mira, pues yo estoy haciendo esto otro. Estaba haciendo también un artículo sobre Cuauhtémoc. Bueno, y de pronto me dice, anda, ve a ver a fulano de tal, otro Rosacruz. Él anda metido en algo que te va a gustar. Bueno, ya con los días fui a ver al otro señor, al fulano de tal. Y también le enseñé el trabajo que estaba haciendo, que estaba desempeñándole, y el periódico, y en fin, todas las noticias sobre el asunto. Y por fin le dije, nuestro amigo me dijo que tú andabas metido en algo que a mí iba a gustarme. Yo quisiera que me dijeras. Ah, sí, me dijo, sí. Y ya, pero no me daba color. Después de un rato, yo le insistí. Me dice, bueno, te va a costar. Te voy a vender el curso. Yo tengo permiso, me enseñó en papel y te voy a vender el curso. Bueno, pues está bien, véndemelo. Empezó a venderme unas monografías. ¿Y saben ustedes qué era? La magia crística azteca. Así fue como tuve noticia del maestro. Y entonces, cuando ya había leído el libro, fui a verlo y dije, oye, ya leí el libro. Y sin saber yo si en realidad era alguna persona o alguien, si existía realmente, yo iba con todas esas dudas, le digo, oye, yo quiero conocer al maestro. No se puede, es muy difícil, no se puede. Y por más que le insistí, pues no se podía. Bueno, me regresé a mi casa. Pero a los días volví a ir a verlo y le insistí sobre la misma, que quería conocer al maestro. No se puede. Para no hacerles el cuento largo, me trajo un año así. Me trajo un año a las vueltas y no se podía. Pero yo, pues creo que soy un poquito terco. Yo seguía yendo. Y no se podía. Y al año, dice, bueno, tú has insistido mucho, te voy a llevar a conocer al maestro. Me llevó a conocer al maestro. El venerable maestro entonces daba sus conferencias en casas particulares, con grupos de amigos que se pasaban la voz, y ahí daba sus cátedras el maestro. Entonces allí lo conocí, en una casa de esas, y desde entonces jamás ya lo dejé al venerable maestro. Yo sentía tanta gratitud que yo quería besar el suelo, lo más de gratitud que sentía por haber conocido al venerable maestro. ¿Recuerda usted qué fue lo que más le impactó del venerable maestro? Bueno, indudablemente era la fuerza de su verbo, la fuerza de su pensamiento. Cómo
iba plasmando poderosamente, hilvanando todas sus ideas y exponiendo estas grandes, profundas verdades entonces ignoradas por nosotros. Realmente para nosotros fue un impacto muy fuerte en nuestra conciencia. Y podría, don Víctor, algo que realmente nos gustaría muchísimo que nos platicase a todos los gnósticos, si puede usted platicarnos de algunas anécdotas o experiencias que usted haya vivido durante esos 20 años junto al maestro. Realmente no me he puesto a recordar algunas cosas, algunas anécdotas de la vida cerca del venerable maestro Samael. Lo único que tengo presente es que frecuentemente me daba grandes cátedras en 2 o 3 palabras. Por ejemplo, en cierta ocasión nos estaba hablando del amor precisamente. Nos estaba hablando largamente sobre el amor entre las parejas. Y de pronto me le acerqué y le dije: Señor, pero el amor debe ser recíproco. Se me quedó mirando tranquilamente con esos sus grandes ojos y me dijo: hay que amar desinteresadamente. O sea, no esperar la reciprocidad. Hay que amar, me dijo, hay que amar sin esperanza. Hay que amar sin esperanza. O sea, en unas pocas palabras, me dio la gran cátedra. Y de repente me viene así al recuerdo a veces algunas otras ocasiones en que igualmente con 2 o 3 palabras me dejaba bien frío. Es lo que puedo decir. Como quiera que era o es el maestro de la síntesis, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo era, don Víctor, la relación del maestro Samael hacia sus discípulos? Se ha comentado mucho que el maestro en algunos momentos era muy exigente, que en algunos momentos se podía sentir la terrible fuerza que emanaba. ¿Ciertamente el maestro era exigente con sus discípulos? De ninguna manera. De ninguna manera. Él nos enseñó que no podemos obligar a ser gnósticos ni a nuestros hijos. Y el principal ejemplo lo tuvimos en él. No obligó a sus hijos a ser gnósticos. Así que tenía una enorme capacidad de comprensión. Él lo que destilaba era puro amor. Ciertamente, había ocasiones frecuentes en que tenía una voz de trueno, y nos decía: aprovéchense ahora que está presente el maestro. O sea, que no siempre tomaba posesión de su cuerpo, su real ser. Era el hombre cortés, sencillo, que por esa causa muchos se quemaron, muchos que venían del extranjero esperaban encontrar un patriarca allí con túnica blanca y sandalias y barbas hasta el ombligo,
se encontraban a una persona sencilla y se iban decepcionados. Pero había que verlo cuando tomaba posesión de él su real ser desde la cátedra. Su transformación, su majestad, su fuerza. Pero él jamás ejerció coacción, jamás ejerció presión. Él daba su enseñanza sencillamente y con espontaneidad. Y eran grandes y profundas verdades. Pero repito, él sabía muy bien que no podía presionar. Así que lo único que recordamos después de tantos años de haber estado a su lado es precisamente su cortesía. Aún sufriendo terribles dolores, ya al final, casi al final de su enfermedad, no perdía su cortesía en medio de terribles dolores. Eso es el maestro Samael. Se nos ocurre pensar, don Víctor, que por supuesto que después de ver tantos años que usted estuvo junto al maestro, existiera también una comunión, una conexión entre él y usted en existencias anteriores. ¿Le habló el maestro? ¿Se conocieron, don Víctor? ¿Conoció usted al maestro en vidas pasadas? Sí, así fue. Así fue. Sí lo conocimos en vidas pasadas, a nuestro adorable maestro. Entonces, estaba de moda el cientificismo en la vida pasada. Y formábamos parte de un grupo de gente interesada en la ciencia. Les voy a narrar una anécdota que a veces me hace llorar. El venerable maestro en aquel entonces, en la vida pasada, andaba con un belicito de madera, una cajita desteñida, azul desteñido, donde traía sus cosas. Y siempre andaba con ella. Y tenía sus dedos manchados de amarillo de tanto fumar puro, tenía sus bigotes también amarillos, y nos daba enseñanzas, pero de magia elemental. Hacía entonces fenómenos, nos elevaba pianos por arriba del techo, o mesas, y su enseñanza a veces nos la daba en los bares, en las cantinas, y con palabras un poco gruesas. Y en cierta ocasión estaba por venir a México un científico ruso, me parece que era Voronov, y el maestro llegó allí a la reunión donde estábamos, y a mí se me ocurrió decirle: sáquese de aquí, charlatán, ahora sí viene un verdadero científico. Y el venerable maestro se dio la media vuelta y se fue. Esa anécdota se me derraman las lágrimas al relatarla. En cierta ocasión, aquí, me dice una vez: ¿te acuerdas cuando me corriste? Y le digo: ¿y se acuerda el lenguaje que usaba? Tienes razón, me dice. Y así fue en la vida pasada, sí. Pero quiero decir a ustedes que yo he venido con el maestro desde
desde Roma, desde antes, desde Egipto. En Roma yo era su amanuense, su escritor, su relator, su secretario, al grado de que cuando lo mataron, Calpurnia le dio a Marco Antonio todos los tesoros de Roma. Y no solo los tesoros de Roma, sino el tesoro del venerable maestro Samael. Y Marco Antonio, que era un parrandero y gastador y que estaba lleno de deudas hasta el gorro, pues aprovechó para pagar sus deudas, etcétera. Y Calpurnia hizo otra cosa. Con los dineros del maestro, con los dineros de Julio César, le pasó no solo la fortuna de Julio César, sino le pasó al secretario, a mi persona. Y entonces, Marco Antonio me hizo firmar algunos edictos como provenientes de César. Y yo, como la autoridad que tenía, pues yo los firmaba, ¿no? Pero a mí me obligó Marco Antonio a firmar algo que lo favorecía a él, ¿no? En muchos aspectos, edictos que lo favorecían a él. Y así fue la cosa. Aunque después, cuando viajó al África con Cleopatra, yo me quedé en Roma. Yo no anduve ahí en esas movidas. Pero sí vengo con él y recuerdo muy bien, y recientemente que estuve en Roma, fui al lugar donde lo quemaron a Julio César y reviví toda la tragedia y toda la tristeza que sentíamos en ese momento de la muerte de Julio César. Pero repito que he venido con él desde hace mucho. Pero en esta vida yo no me acordaba de eso. No me acordaba. Y solo tenía presente que el venerable maestro Samael, sintiendo en mi persona tanto amor por él, siempre me relegaba ya, me hacía a un lado, me hacía una orilla. No reparaba en mí mayor cosa. Yo me sentía así, ¿verdad? Hecho a un lado. Y yo traía esa espinita, la traía. Y lo confieso hasta recientemente. ¿Y saben quién me la sacó? ¿Quién? Hipatía, porque le platiqué la anécdota y me dice: ay, Víctor, pues si te estaba sometiendo a prueba, y te lo digo porque a mí me hizo lo mismo. Entonces yo sentí una alegría tremenda, porque entonces eso sí demostraba que mi persona era el consentido del maestro, ¿verdad? Tanto que ya muy al final de su vida me pasó su brazo sobre los hombros. Dice: Víctor Manuel Chávez Caballero, siempre junto a mí, siempre junto a mí. Madre mía. Ustedes ya verán entonces, ¿sí? Cómo hay afinidad, cómo hay amor y cómo hay comprensión y cómo hay, hombre, arrepentimiento. Yo le pido perdón a mi venerable maestro por los errores que haya cometido. Eso es todo. ¿Cómo se convierte entonces usted, don Víctor, en qué momento y de qué forma, en el presidente mundial de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias? Pues quiero decirte que el venerable maestro tenía la sede mundial en las calles de Colima. Ahí tenía la sede mundial. Y yo era miembro de la mesa directiva. Pero estaba allí un señor que no formaba parte de la mesa directiva y sin embargo
era el que dirigía el Lumicial de Colima, porque el maestro lo había erigido en canciller. El canciller se ocupaba en arreglar los problemas de pasaportes y de estadía de todos los misioneros que venían de fuera, pero de la cual yo formaba parte también como tesorero. Pero resulta que hubo escisiones, hubo divisiones, hubo alegatos allí, y hubo una ocasión, y esto lo recuerda muy bien Tere, porque quiero decir a ustedes que mis hermanas y mi hermano, todos conocieron al venerable maestro Samael Aumbeor y estuvieron a sus pies. ¿Ven? Entonces, en cierta ocasión, los que formaban la mesa directiva, el maestro había nombrado, pues le hicieron revolución al maestro, se rebelaron y le renunciaron. A mí me invitaron a la casa de uno de ellos, ya tenemos el acta, le vamos a renunciar al maestro y queremos que firmes. Yo no firmo ese documento. Bueno, lo modificaron en el sentido que yo no renunciaba, y haciendo esa aclaración me pidieron que lo firmara en papel. Ni así se los firmo, les dije, ni así. Bueno, les dije, ustedes son unas señoritingas que se doblegan al primer embate, yo no. Entonces, llegamos pues a la asociación y el maestro, ¿no?, y habiendo renunciado a estos, nos formó a todos los de la mesa directiva, nos formó ahí delante de toda la grey. Híjole, qué cosa tan terrible. Fulano de tal, ¿renuncia? Sí. ¿Vengano de cuál renuncia? Sí. ¿Perengano de cuál renuncia? Sí. ¿Sutano de cuál renuncia? Sí. Y todos fueron renunciando. Y el último quedé yo. Víctor Manuel Chávez, ¿renuncia? No. Entonces se deshizo ese consejo famoso. El maestro nombró otro presidente, un militar, pero el señor era muy poco consistente, ¿no? Poco consistente. Y yo dije, uy, este señor no va a durar. Entonces, voy con el venerable maestro Samael con un documento. Señor, vengo para que me nombre presidente. Pero ya nombré a presidente a fulano de tal. Sí, señor, él va a seguir siendo presidente. Él va a seguir siendo. Yo voy a guardar mi papelito. Pero en cuanto él renuncie, yo entro en funciones. ¡Pum! Ya me lo firma el maestro. Ese documento después, cuando el maestro falleció, me dio otro documento igual, litel antes. Así que tengo el nombramiento de presidente por las dos partes. Las características de mi nombramiento es inamovible de por vida. Y así me lo firmó el maestro. Y en los mismos términos la maestra Literantes, muchos años después. ¿Y a qué cree, don Víctor, que se deba que la institución ahora se haya dividido en tantas siglas? ¿A qué obedece todo esto? El venerable maestro, yo una vez le pregunté, Señor, ¿qué será de la gnosis? Y él entendió la pregunta. ¿Qué será de la gnosis cuando usted falte? Y me dijo, se dividirá en sectas. Y desde entonces yo tomé la resolución de no ser una secta más, porque somos la única institución, la única, que tiene documentación primigenia del venerable maestro Samael. ¿Y cómo surge, don Víctor, el símbolo bellísimo del águila devorando a la serpiente, ese símbolo de Ajiacac, de la Asociación Gnóstica de Estudios
de Antropología y Ciencias. Haber hecho mano de tu intuición, ¿cómo crees? Creo que tenemos aquí enfrente al arquitecto. No te equivocas. No te equivocas, así es. Platíquenos un poquito. Pues mira, efectivamente, yo tenía la idea de cómo debía de ser el logotipo. Entonces, se la comuniqué a Fernando Salazar. Entonces, él y yo nos pusimos a hojear una revista y encontramos un águila que la aprovechamos. Entonces, él hizo el dibujo y eso se quedó como el logotipo de Ajiacán. Pero quiero decirte que con el tiempo previmos el peligro de que alguna de estas otras instituciones echara mano de él, de ese logotipo y lo registrara y después no pudiésemos hacer uso de él. Entonces, yo lo registré y tengo el registro de ese logotipo, ¿verdad? Tengo el registro público de la propiedad y yo no he molestado a los demás, jamás. ¿Estaremos los estudiantes gnósticos actuales, don Víctor, formando realmente ya el Ejército de Salvación Mundial o estaremos muy lejos de ello? Eso es algo que debe de estar en la conciencia de cada quien. Si realmente se ha dedicado a morir en sí mismo, podemos decir que sí, que hay muchos que ya forman el Ejército de Salvación Mundial, pero hay muchos que blasonan, nada más blasonan, se exhiben, y esos no sirven para nada. La esencia es negarse a sí mismo, la esencia es morir en sí mismo, la esencia es perder la importancia. Si el venerable maestro Samael Aún Weor decía: soy un gusano de lodo de la tierra que nada vale, ¿qué nos queda a nosotros? Pues por lo mismo, no nos queda sino ser lo mismo. Viles gusanos de lodo de la tierra, que nada valemos. ¿Sería usted tan amable en platicarnos sobre los objetivos que tenía la Orden del Escarabajo Sagrado? Bien, la Orden del Escarabajo Sagrado. Pues hablaremos alguna vez, y será esta, hablaremos de ella. La Orden del Escarabajo Sagrado se fundó como una orden secreta para apoyo y fortaleza de la gnosis, pero como condición sine qua non para pertenecer a dicha orden se necesita estar bien muerto. A lo menos comprometerse a trabajar seriamente en la muerte mística. Ese es el requisito esencial para formar parte de la Orden del Escarabajo Sagrado. Pero no tiene propósito y además hay prohibición expresa de que los miembros de dicha orden se inmiscuyan en política, ya sea interna
o externa. No deben inmiscuirse en política interna de la institución ni en política externa. Deben dedicarse exclusivamente a trabajar en sí mismos y a ser leales a Ajiacac y a las enseñanzas del venerable maestro Samael Aumbeor. Finalmente, don Víctor, queremos culminar esta entrevista que tan amablemente nos ha concedido usted, pidiéndole que dirija usted un mensaje a todo el pueblo gnóstico del mundo. Con el mayor gusto. Amados hermanos, nuestro propósito será siempre servir a la humanidad. Esa es la trascendente enseñanza que nos ha legado el venerable maestro Samael Aumbeor. La sabiduría tiene como precio la muerte mística, la eliminación de nuestros defectos psicológicos. Debemos de servir y capacitarnos para servir a la humanidad maravillosamente. Para eso se nos da el conocimiento, para eso nos sirve el conocimiento, para hacer méritos en la gran obra, para hacer capital en la gran obra, capital de buenas obras. Ciertamente, pues, la mayor labor es el sacrificio, el sacro oficio. Debemos entender esto profundamente y no dedicarnos nada más a sacar el pan de cada día, no dedicarnos a blasonar de mucha suficiencia, sino que servir humildemente, con la humildad que nos enseñó el venerable maestro Samael Aumbeor. A todos los gnósticos del mundo los conmino a reflexionar profundamente en que la gnosis es el camino de la santidad, en que la gnosis es el camino de la perfección, en que la gnosis es el camino de servicio a nuestros semejantes. El sacrificio por esta pobre humanidad doliente. Eso es todo.